¿Por qué Lord Voldemort se refugió en Albania después de su caída? ¿Por qué ese lugar aparece tantas veces en Harry Potter? ¿Por qué Helena Ravenclaw decidió ir precisamente allí? ¿Existe algún motivo detrás de la elección de Albania específicamente? ¿O todo es una gran coincidencia? ¿Qué onda, brujones? ¿Todo bien? ¿Cómo es que un país tan pequeñito en el sureste de Europa pudo ser el escenario de tantas historias extrañas y misteriosas? Para empezar, es ahí donde Lord Voldemort se refugia después de que su cuerpo es destruido. También es en Albania donde Quirrell termina encontrando y siendo dominado por Lord Voldemort. Es ahí a donde Lord Voldemort regresa, más débil que nunca después de fallar en el intento de obtener la piedra filosofal. En el verano de 1994, Berta Jorkins, empleada del Ministerio de Magia, desaparece misteriosamente y ella había ido de viaje precisamente a Albania. Nagini, la serpiente que sería convertida en Horrocrux de Lord Voldemort, también va a Albania. Probablemente fue ahí donde conoció a Lord Voldemort. E incluso Helena Ravenclaw, la hija de una de las fundadoras de Hogwarts, Rowena Ravenclaw, huye a Albania después de robar la diadema de su madre y es asesinada ahí por el Barón Sangriento. Y eso sucede 1000 años antes de que Lord Voldemort siquiera soñara con existir. Parece que Albania es un lugar medio maldito. Pero la realidad es que la mayoría de estos acontecimientos están interconectados entre sí. ¿Vamos a entender esto de forma cronológica? De todos los casos relacionados con Albania, el primero que ocurrió fue que Helena Ravenclaw huyó para allá. Eso sucedió alrededor del siglo X. Para que quede claro y lo entiendas, Hogwarts está ubicada aquí, las tierras altas de Escocia. Por su parte, Albania está en este otro punto del mapa. Hace frontera con Grecia, Macedonia del Norte, Kosovo y Montenegro. Puede parecer cerca, aún más para los magos que tienen cierta facilidad para transportarse en comparación con los muggles, ¿no? Pueden aparecerse, volar o cualquier cosa por el estilo. Pero la realidad es que existe una distancia considerable, no solo geográfica, sino también cultural, entre Albania y Escocia. Impulsada por la envidia y los celos hacia su madre, Helena roba la diadema de Ravenclaw, que según la leyenda mejoraba y aumentaba la inteligencia de quien la usara, y huye de Hogwarts viajando a Albania, donde se esconde en un bosque. Desesperada por recuperar a su hija y enferma, Rowena Ravenclaw envía tras su hija a la única persona que sabía que no se rendiría hasta traerla de vuelta. En este caso ella pide ayuda al varón. El varón viaja hasta Albania y logra encontrar a Helena, pero cuando ella lo escucha acercándose allí en el bosque, esconde la diadema dentro del hueco de un árbol viejo y se niega a volver con él. El varón, que se frustra y enfurece al ver rechazada su orden, termina perdiendo el control y mata a Helena, quien se convierte en fantasma. Y entonces, extremadamente desesperado, arrepentido de haber hecho eso, termina quitándose la vida con su propia espada y también se convierte en fantasma. Él se convierte en el fantasma de Slytherin y ella en el de Ravenclaw, pero la pregunta es, ¿por qué Helena eligió ese lugar? Incluso existe una teoría de que en realidad la Albania elegida por Helena no es esa Albania que mostramos en el mapa. Eso es porque Helena vivió alrededor del siglo X, que fue cuando se fundó Hogwarts, y el país Albania ni siquiera tenía ese nombre, y ni siquiera era un país todavía. Solo pasó a llamarse Reino de Albania en 1272, o sea, Rowena ya había muerto, Helena ya había muerto, y ese caso de la diadema ya hasta había pasado. ¿Cómo sabría ella el nombre de un lugar que ni siquiera se llamaba Albania todavía? Y entonces la teoría usa como argumento el hecho de que Escocia ya fue llamada Albania. En gaélico, el lugar donde está Escocia se llamaba Alba. Al latinizarlo terminaba siendo Albany, que es Albania. Y entonces esa teoría dice que tendría mucho más sentido que Helena se hubiera ido a un bosque de un lugar que ya conocía, porque Rowena Ravenclaw era de Escocia. Que simplemente hubiera viajado toda esa distancia y se hubiera ido a un lugar del que nunca había oído hablar, aunque eso tiene sentido, no creo que sea el caso. Porque para mí no tiene mucho sentido que Helena se esconda en un lugar que ella conoce y que su mamá probablemente también conoce. Porque si ellas son de Escocia y ella fuera a un lugar cercano, no sería tan difícil. Yo creo que la intención de Helena era realmente quedarse escondida. Por eso ella va a un lugar aislado, distante, y principalmente a un lugar donde sabía que su mamá no tenía tanto poder e influencia. Entonces, más de 1000 años después, Tom Riddle, aún joven pero ya habiendo hecho algunos de sus horrocruxes y todavía estudiando en Hogwarts,
convence a la Dama Gris de revelar la ubicación de la diadema perdida. Y entonces él viaja al bosque de Albania y encuentra el objeto. Entonces, la primera vez que él va allá no es por ninguna motivación personal ni nada por el estilo, es porque la diadema estaba escondida ahí. Helena Ravenclaw fue la primera que fue allá a Albania. Entonces, esa es la motivación inicial de Tom Riddle, ir tras el objeto que quería convertir en Horcrux. Si hubiera estado escondido en cualquier otro lugar del mundo, allá es a donde él habría ido. Entonces, no hay una razón específica de por qué Albania en ese punto de la historia. Después de ser conocido como Lord Voldemort, ya habiendo hecho Horcruxes cuando regresa para pedirle trabajo a Dumbledore, allá alrededor de 1965, ahí sí, Voldemort ya había ido a Albania para recoger la diadema que había dejado escondida y convertirla en Horcrux. Y entonces él usa la muerte de un campesino que vivía por ahí, y eso parece haber sido más bien para no desperdiciar el viaje, ¿sabes? Ya estoy aquí, ya voy a convertirlo en Horcrux, voy a usar la muerte de cualquiera que esté aquí. Aunque Voldemort solía usar muertes importantes para querer convertir objetos en Horrocruxes, en este caso no tuvo tanta importancia. No para él, ¿verdad? Entonces, 16 años después, Voldemort tiene su cuerpo destruido cuando intenta matar al bebé Harry Potter, allá en Godric's Hollow. Y entonces él se refugia justamente en Albania y se queda ahí por 10 años hasta que es encontrado por Quirrell. Y ahora sí la pregunta, ¿por qué Albania es más pertinente? Y esa respuesta existe. En una entrevista en el Festival Literario de Edimburgo que ocurrió en 2004, J.K. Rowling explicó el motivo por el que eligió Albania. Y ella afirmó que el lugar tenía la reputación de ser muy difícil de entrar, y que parecía un lugar remoto y misterioso, adecuado para que lo que quedaba de Voldemort se escondiera. En cuanto a Quirrell, tampoco hay mucho misterio sobre por qué fue a Albania. Cuando él toma un año sabático, estaba cansado de ser humillado desde siempre por ser tartamudo, por ser visto como miedoso. Y entonces, su idea de que las cosas podrían cambiar era que si encontraba a Voldemort, según los rumores de que lo que quedaba de él estaba refugiado en Albania, tal vez podría aprender de Voldemort y dejar de ser ese tonto. Así que viaja con eso en mente. Entonces él va a Albania, y cuando encuentra lo que queda de Voldemort no tarda mucho en ser manipulado. Y las ideas de bien y mal que él tenía, todas distorsionadas según él mismo, terminan cambiando completamente. Y termina teniendo toda esa visión cambiada por la manipulación de Voldemort. Después de un año entero de fallidos intentos de obtener la piedra filosofal, Quirrell muere por la protección que Harry llevaba del sacrificio de Livia. Y el alma de Voldemort, que estaba usando el cuerpo de Quirrell como huésped, una vez más se refugia en Albania, más débil que nunca. Y el motivo de esto tampoco es ningún gran misterio. Voldemort regresa al escondite que ya conocía. Ninguna autoridad siquiera intentó buscarlo en ese lugar durante muchos años porque creían que él estaba muerto. Y aún ahora, después de que se reveló que Quirrell estaba al servicio de Voldemort, que él estaba intentando regresar, sería difícil que la gente fuera a ese bosque que nadie sabía dónde estaba, de verdad, para atrapar a Voldemort, para intentar detenerlo o, no sé, acabar con lo que quedaba de él. Además, quien realmente tenía claro que Voldemort estaba intentando regresar era Dumbledore. El resto del mundo mágico no, porque cuando Voldemort realmente regresa, ¿no? Tarda para que las personas acepten que eso pasó. Claro, está toda la campaña de negacionismo del Ministerio de Magia y todo eso, pero no era algo en lo que la gente creyera, que realmente fuera a pasar. Los mismos mortífagos lo abandonaron, ¿sabes? Para mí, el gran misterio que rodea a Albania, de todos los que fueron allá, es Nagini. Para mí, ella sigue siendo el gran misterio. Y así solo puedo imaginar qué la motivó a ir allá. Después de los acontecimientos de los crímenes de Grindelwald, que ocurren ahí en el año de 1927, imagino yo, Nagini simplemente desaparece. Ella no aparece en los eventos, por ejemplo, de los secretos de Dumbledore, que suceden ahí algunos años después, entonces probablemente, ¿qué pienso yo? Por toda la experiencia traumática que tuvo, al saber que es cazada por magos por su sangre, por tener una maldición en la sangre, ¿no? Por ser una maledictus, ella buscó aislarse y se fue a un lugar distante. Y entonces, si lo piensas, ella estaba en París, ¿no? En Francia. Vas a ver que para ir a Albania también es más o menos como ir de Escocia a Albania. Todo está ahí cerquita. Entonces yo creo que por el hecho de que Albania tiene ese ambiente aislado, misterioso, Nagini pensó que era un buen lugar para refugiarse, esconderse y vivir el resto de su vida hasta que se transformara de una vez en una serpiente.
porque Nagini era una mujer que sufría de una maldición de sangre que la obligaba a transformarse en una serpiente. Solo que llega un momento en que quien sufre de esa maldición ya no puede volver a transformarse en humano y se queda en esa forma para siempre. Entonces para mí eso fue lo que la llevó hasta ahí, ¿sabes? Ella terminó yéndose a un lugar aislado, no por culpa de Voldemort ni nada por el estilo, pero ella solo quería aislarse lo más que podía y entonces, ya en forma de serpiente, terminó conociendo a Voldemort y siendo poseída por él, porque eso es un hecho. Voldemort tomaba posesión de animales para alimentarse, para sobrevivir, pero esos animales morían y cuando él posee a Nagini se da cuenta de que ella era una serpiente diferente, que no moría. Entonces, justamente porque ella era un ser humano antes de ser una serpiente, ¿verdad? Entonces ellos se conocen en ese contexto cuando él está ahí sin cuerpo, todo débil, después de haber intentado robar la piedra filosofal, en fin. ¿En qué momento exacto no lo sabemos, pero es después de eso? Otro personaje que termina teniendo a Albania como destino es Colagusano, donde él escapa después de los eventos ahí entre 1993 y 94, cuando se descubre que él en realidad fingió su propia muerte para culpar a Sirius. Después de escapar ahí, él va directamente tras Voldemort, porque él sabía que no tenía dónde correr, ¿verdad? La gente descubriendo que él estaba vivo del lado de la Orden del Fénix, del lado de las autoridades, él iba a ser arrestado e incluso podría ser asesinado, y los mortífagos, los más fieles, también querían su cabeza, porque Voldemort terminó cayendo después de recibir una información de Colagusano, ¿verdad? Entonces él era como una persona non grata para ambos lados. Él inmediatamente sabe que tiene que ir tras quién, de Voldemort, para que él esté protegido, ¿no? Llevando información valiosa, ayudando a Voldemort a levantarse de nuevo, siendo el único que haría eso. Y entonces, ¿a dónde va? A Albania. Él viaja para allá y entonces, transformado en rata, se comunicaba con otras ratas. Y esas ratas decían que los animales evitaban ese bosque específico en Albania porque morían. Una sombra misteriosa mataba a esos animales y entonces él va y encuentra a Voldemort, ¿no? Lleva la varita para Voldemort que él toma. Allí entre los escombros de la casa de los Potter que él había escondido. Y entonces tampoco es un misterio por qué Colagusano fue a Albania. Ahora, ¿y Berta Jorkins? ¿Qué fue a hacer ella en Albania? Berta Jorkins era empleada del Ministerio de Magia. Ella trabajaba directamente con Barty Crouch padre en el Departamento de Juegos y Deportes Mágicos. Y estaban ocurriendo, ¿no? El torneo de los Tres Magos, la Copa Mundial de Quidditch ese año, y ella necesitaba la aprobación de Barty Crouch padre para algunas cosas, y su firma para algunas cosas. Y ella fue a su casa y que descubrió que en realidad Barty Crouch hijo estaba vivo y siendo mantenido en casa por su propio padre con una capa de invisibilidad. Barty Crouch padre, sabiendo que si eso se filtraba era su fin, altera la memoria de Berta Jorkins, que era bastante chismosa. Y entonces ella se va de vacaciones y viaja. Ella viaja precisamente a Albania porque tenía parientes allá. Pero para la gran mala suerte de esta mujer, Colagusano termina viéndola en una posada y la atrae hacia el bosque. Ella reconoce a Colagusano, que hasta entonces pensaba que estaba muerto, y como era bastante chismosa quiere entender qué pasó ahí. Y entonces Colagusano la atrae al bosque y la tortura junto con Voldemort ahí. La tortura es tan intensa que rompen el hechizo de memoria que Barty Crouch padre le había hecho. Rompen ese hechizo y logran extraer la información sobre el torneo de los Tres Magos, sobre la Copa Mundial de Quidditch, y así ellos elaboran el plan de rescatar a Barty Crouch padre y también poner en práctica el intento de hacer que Voldemort regresara. Usando todo ese esquema en el que Harry entra al torneo, es manipulado y llega hasta el cementerio donde Voldemort logra recuperar su forma humana. Es en ese punto donde Berta Jorkins es asesinada y Voldemort, en ese cuerpo rudimentario que Colagusano y Nagini le ayudaron a recuperar, ese cuerpo como de bebé, todo deformado, ese cuerpo lo consigue a través de una poción que llevaba sangre de unicornio y el veneno de Nagini. Y él se alimentaba del veneno de Nagini de vez en cuando. Entonces en ese cuerpo rudimentario podía hacer esas cosas. Y él simplemente mata a Berta Jorkins después de torturarla y todo, y luego usa su muerte para transformar a Nagini en un Horrocrux. Él creía que estaba haciendo su sexto Horrocrux para que, sí, su alma quedara dividida en 7 partes. Solo que él no tenía idea de que Harry era un Horrocrux y que su alma ya estaba dividida en 7 partes. En fin, esa es la motivación para Berta Jorkins. Es la motivación de cada uno de ellos para ir hasta Albania. Ves que están completamente interconectados. La de Berta Jorkins y la de Nagini son las únicas que son como coincidencia, ¿no? Simplemente.
Pero los otros, Quirrell, Colagusano, Voldemort, todos ellos están conectados entre sí. Voldemort va porque era el lugar donde Helena escondió la diadema. Quirrell va porque era donde Voldemort se refugiaba. Colagusano va porque era donde Voldemort se refugiaba. Aún así, Albania da esa sensación de misterio, ¿no? Mientras leemos los libros nos quedamos. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué en Albania? ¿Qué hay en Albania? ¿Queremos encontrar alguna cosita? Lo que probablemente pasó fue que J.K. Rowling usó Albania como refugio de Voldemort después de la caída en el primer libro. Y terminó usándolo otras veces en la historia porque el lugar tiene esa conexión con él, incluso porque antes de la caída él había ido a Albania para conseguir la diadema, ¿cierto? Entonces parece mucho más una narrativa para la construcción de la historia que considerar mucho los hechos reales e históricos del lugar Albania, ¿sabes? De no tener ese nombre y no ser el reino de Albania antes de 1272, y es un hecho que para nosotros los brasileños tal vez sea desconocido. Es que Albania siempre ha estado en el imaginario de Europa Occidental, principalmente en los años 90 y principios de los 2000 como un lugar aislado, montañoso, salvaje y marcado por el antiguo régimen aislacionista. Cuando Voldemort se refugia en Albania en 1981 en el mundo real, el país estaba pasando por una fase completamente aislada. Era muy difícil entrar a Albania. Era una época considerada por muchos como una era de terror, así que Albania encaja perfectamente en esa idea de ser aislada, distante, de difícil acceso. Y es curioso porque Quirrell viaja a Albania en 1990, justamente un año después de que el país abrió sus puertas al mundo, que fue un año después del fin de la guerra, el fin de aquel régimen. Para muchos lectores de habla inglesa, los Balcanes y Albania tienen un aura de algo desconocido y ligeramente misterioso. Existe cierta aura de misterio en torno a Albania en la cultura pop británica dominante, y eso hace que esa cultura británica dominante, y eso hace de ese lugar un buen sustituto para lugares distantes y misteriosos, sin sonar como algo cliché y gastado como Alaska. Es un lugar retratado en el imaginario occidental como una encrucijada de imperios, conflictos y secretos, así que esa carga asociativa encaja perfectamente con la figura de un brujo tenebroso que va a esconderse ahí. Al final, Albania terminó siendo elegida por esa aura misteriosa que ya traía del mundo real y que estaba presente en el imaginario del pueblo británico. Y así como la autora lo usó por primera vez con Voldemort, terminó usándolo otras veces para cosas relacionadas con Voldemort. Te das cuenta de que todo lo que tiene que ver con Albania está relacionado con Voldemort. Berta Jorkins y Nagini pueden no haber ido a Albania por causa de Voldemort, pero terminan estando involucradas con Voldemort. ¿Por qué no? Nagini termina convirtiéndose en su Horrocrux y lo alimentaba. Berta Jorkins muere en sus manos, es torturada por él. En fin, es de ella de donde viene la información del torneo de los tres magos que le permiten a Voldemort recuperar su forma. Entonces, a pesar de que esos dos personajes no van a buscar a Voldemort, están interconectados con él. Por eso Albania es recurrente en la historia de Harry Potter. No es un motivo extremadamente misterioso, pero es una curiosidad interesante que en el mundo real ese país realmente, al menos en esa época, era considerado aislado, cerrado, misterioso. Y una curiosidad que me pareció interesante, no tiene nada que ver, no es ninguna referencia ni nada por el estilo, pero me pareció interesante y creo que está bien mencionarlo aquí. La bandera de Albania tiene un águila de 2 cabezas. Y pues en el primer libro, Voldemort incluso tiene el capítulo, ¿no? El hombre de 2 caras, porque Quirrell alojó el alma de Voldemort en su cuerpo y la cabeza de Voldemort, su rostro, salió en la parte de atrás de la cabeza de Quirrell. Entonces está chido, o sea, la bandera tiene 2 cabezas y es como si Quirrell tuviera 2 cabezas, como si Voldemort tuviera 2 cabezas ahí. No sé si eso es intencional, yo creo que no, pero es un punto interesante para observar. Entonces, si te preguntabas por qué Albania es ese lugar tan mencionado y relacionado con Voldemort, probablemente sea por eso. Simplemente por ser aislado, difícil de acceder, diferente, bastante diferente culturalmente. Y es el lugar ideal para un mago tenebroso que está destruido, ¿no? Prácticamente destruido ahí, ni vivo ni muerto, para refugiarse sin llamar la atención. Entonces es eso, espero que les haya gustado este episodio. Si te gustó, no olvides dejar tu like, no olvides comentar aquí abajo y nos vemos en un próximo episodio de El Caldero Chorreante. Hasta entonces. Besos.